Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 49 al 56. Lucas 12, del 49 al 56. Para nuestros amigos y las personas que nos visitan, nuestros hermanos que nos visitan, hay un estilo de predicación que es la predicación ideal en la Iglesia de Jesucristo. Se conoce con el nombre de predicación expositiva. Es la forma ideal de predicar. Consiste en recorrer la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y el predicador se limita a hacer tres cosas: lee las Escrituras, explica las Escrituras y aplica las Escrituras a su audiencia, dejando la obra profunda al Espíritu Santo de Dios. Y esa es la forma como se predica en nuestra iglesia y en todas las iglesias de corte reformado. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Lucas consecutivamente y hemos llegado a su capítulo 12. Entonces vamos en ese orden de ideas a leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Lucas 12, del 49 al 56. Dice: la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Continuamos 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Vamos a orar una vez más pidiendo ayuda al Espíritu de Dios en esta sección del culto de adoración. Espíritu Santo, gracias por este día precioso, por traernos hasta este día. Gracias por esta iglesia bíblicamente constituida. Gracias por la salud y toda la providencia que ha confluido en nuestro favor para que podamos estar en este lugar. Sabemos que tú nos has convocado y te has propuesto hacer una obra en nosotros por medio de este medio colectivo de gracia que es la congregación pública y la predicación pública de la palabra de Dios. Suplicamos desde nuestra necesidad que todo el poder que hay en este texto nos sea aplicado a nuestras vidas, no confiando en nuestras fuerzas, sino en los méritos de Cristo, en cuyo nombre te oramos. Amén. A lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Lucas hemos podido observar ciertos perfiles maravillosos del Señor Jesucristo. Ustedes pueden recordar algunos, incluso algunos de ellos se han convertido en favoritos de ustedes. Espero, por ejemplo, que el resto de sus vidas ustedes puedan recordar al Señor de las tormentas. ¿Recuerdan cuando Él calmó la tempestad en el mar de Galilea? Bueno, ya vimos ese perfil de Cristo que es el Señor de las tormentas. También vimos el perfil que es el Señor de la enfermedad incurable y de la muerte. ¿Recuerdan cuando sanó a esa mujer que tenía 12 años de hemorragia y cómo resucitó a la hija de Jairo? Bueno, ese es el Señor de la enfermedad incurable y de la muerte. Recuerdan también cómo Él es el Señor de la creación y cómo lo vimos cuando multiplicó los panes. Recuerdan cómo Él es el Señor de los demonios y cómo Él liberó al endemoniado gadareno. Y recuerdan que Él es también el Señor de la confrontación. En todo ese proceso de confrontación que vimos que Él tuvo con los escribas y fariseos. Entonces, hoy avanzamos en otra sección del Evangelio de Lucas y vamos a ver otro perfil del Señor Jesucristo, que es
el Señor de la división. Cristo es también el Señor de la división. Y en este momento del Evangelio de Lucas se reagudiza esa confrontación que él traía con los fariseos, pero no va ahora a confrontar tanto a los fariseos, sino a la nación de Israel como un todo. Repito, ahora Jesús se va a dirigir a la nación de Israel como un todo. Y con este texto que acabamos de leer, él comienza a preparar el camino para anunciar más adelante el rechazo definitivo que él va a dar a la nación de Israel por haberlo rechazado a él. Repito, este texto es una preparación que él está dando para anunciar más adelante el rechazo definitivo que él va a dar, que Dios va a dar a la nación de Israel por haberlo rechazado como Mesías. Y a medida que avanzamos en esta sección de Lucas, veremos cómo nuestras diferencias con nuestros hermanos dispensacionalistas se hacen más notorias. Siempre que mencionamos aquí, tanto el pastor Julio como mi persona, a nuestros hermanos dispensacionalistas o a nuestros hermanos arminianos o a nuestros hermanos carismáticos, que son otras formas de cristianismo que existen hoy en día, nunca los pastores tenemos la intención de atacar a esos queridos hermanos, nunca, porque son hermanos muy amados por nosotros y consiervos de Jesucristo igual que nosotros. Pero es inevitable que a medida que estudiamos la Biblia de esta manera, los errores de ciertas secciones, facciones del cristianismo no se hagan manifiestos. Así que nosotros no atacamos a las personas, pero descubrimos los errores a través de la exposición de la Escritura. En esta sección del Evangelio de Lucas veremos cómo, contrario a la enseñanza dispensacionalista, Dios ha desechado a la nación de Israel y no tiene ningún plan pendiente con ella. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen todas en el Nuevo Israel. Repito, veremos en esta sección cómo Dios ha desechado definitivamente a la nación de Israel y no tiene un plan pendiente con ella. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen y se cumplirán en el Nuevo Israel. Esta es una sección amplia del Evangelio de Lucas que va entre el 12:49 y el 13:21. Y el elemento central es ese, el rechazo que Cristo da a la nación de Israel. La idea central y con la cual comienza nuestro pasaje en el día de hoy es que el Señor Jesús lo divide todo. El Señor Jesús lo divide todo. Él llega a la tierra en la nación judía y divide la vida del judío que cree en él, en antes de él y después de él. Luego divide la familia judía, 2 contra 3, 3 contra 2. Luego divide la nación judía, los creyentes para formar el nuevo Israel que recibirá las promesas y los no creyentes judíos que van a ser condenados. Y luego divide el mundo entero de la misma manera. Creyentes para salvación, para ser unidos al remanente creyente de Israel y formar el nuevo Israel, y no creyentes en el resto del mundo para ir a condenación. El Señor Jesús lo divide todo. Por eso Él es el Señor de la división. Y hoy tú y yo estamos bajo el poder de su espada divisoria. Todos esperaban en Israel que el Mesías fuera el príncipe de paz. Así lo anunció Isaías. Será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero él mismo se califica en esta sección como un príncipe que divide. Un príncipe que divide. Un príncipe con una espada.
un príncipe con una espada desenvainada para dividirlo todo. Divide tu vida, divide tu familia, divide tu país, divide el mundo entero. Jesús es un príncipe con una espada desenvainada que lo divide todo. Este es un perfil del Señor Jesucristo que no se predica hoy, que no nos gusta hoy. Pero este Cristo, un príncipe con una espada desenvainada que lo divide todo, es el mismo Cristo de dulzura, amor, el príncipe de paz que tanto nos gusta. Y a este príncipe, con una espada desenvainada para dividirlo todo, también debemos amarlo y adorarlo. Porque Él es el verdadero Mesías de Israel y del mundo entero. La causa por la cual Jesús divide todas las cosas son las señales que Él hace. La división es causada porque algunos reconocen las señales de Dios en Cristo y otros no. Entonces, cuando Cristo llega a una familia, 2 reconocen las señales y 3 no. Cuando Cristo llega a una nación, unos reconocen las señales y otros no. La familia queda dividida y la nación también, porque Cristo lo divide todo. Él es el Señor de la división. Y en nuestro texto vemos 2 cosas muy sencillas. Nuestro texto es bastante sencillo en el día de hoy. Para estudiarlo lo dividiremos en 2 puntos. Lo primero que vemos en el texto es cómo Cristo divide la familia judía. Cristo divide la familia judía. Y en segundo lugar veremos cómo Cristo divide la nación judía. Cristo divide la nación judía. Veamos uno a uno nuestros 2 sencillos puntos. Veamos en primer lugar cómo Cristo divide la familia judía. Y en este primer punto veremos a su vez 2 subpuntos o 2 porciones adicionales. Veremos cuál es la señal que causa la división familiar, cuál es la señal que causa la división familiar, y veremos la realidad de la división familiar, es decir, hasta qué nivel, hasta qué grado, hasta qué intensidad se experimenta esa división en la familia. Veamos en primer lugar la señal que causa división familiar, la señal que causa división familiar. Volviendo al contexto de Israel, todos esperaban en Israel que Cristo fuera el príncipe de paz, que después de derrotar a los romanos, Él trajera una paz total y mundial, después de la cual Él exaltaría a la nación de Israel sobre todas las demás naciones. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que antes de la paz nacional y mundial, debe haber una paz individual. Antes de la paz nacional y mundial, debe haber una paz individual. Noten ustedes cómo la paz que Dios da es progresiva, es extendida, extensiva, se expande. Primero Dios trae paz al individuo, luego trae paz a la nación y luego trae paz al mundo. Es una paz que se extiende. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban de una vez la paz nacional y mundial, pero antes de esa paz debe venir la paz a la persona. Y esa paz que Él trae a la persona causará a su vez división en la familia por causa de las señales que Cristo hace. Y en nuestro texto la señal está comenzando en el versículo 49 y siguiendo en el versículo 50. Hay 2 palabras que nos ayudan a entender cuál es la señal que va a causar la división familiar. Verso 49 dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. En esas 2 palabras, fuego y bautismo, está la señal. Cristo, antes de ser un príncipe de paz, es un príncipe de fuego. Y antes de ser un príncipe de unidad total y paz total, es un príncipe de división. Y en esas 2 palabras, fuego y bautismo,
él menciona la señal que causará esa división. La palabra fuego en el verso 49, en su sentido más común en la escritura, fuego significa juicio de Dios. El fuego es un símbolo del juicio de Dios. Aunque en este momento del ministerio del Señor Jesús, y aún en la historia hasta el día de hoy, el juicio definitivo de Dios está aún lejano, hay una forma ligada a la predicación de la palabra, como ese fuego del juicio de Dios ya se ha encendido. Escuchen lo que dice Juan en su capítulo 12, versículos 46 al 48. El Señor Jesús es un predicador itinerante, es decir, va de aldea en aldea, sin rumbo, sí tiene un rumbo definido, pero sin quedarse en un solo lugar. Y lo que va haciendo hace que ese fuego ya esté encendido. Juan 12, del 46 al 48 dice: yo, hablando Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra fuego significa juicio. Y cuando este predicador, Jesús, va de aldea en aldea predicando la palabra, el fuego va con la palabra. El fuego está encendido. Cuando este predicador, Jesús, predica el arrepentimiento y la fe en él, y las personas creen en él, el fuego del juicio de Dios se apaga sobre esa persona. Por medio de la fe, el fuego es apagado. Pero cuando Jesús predica y las personas rechazan arrepentirse y creer en él, el fuego está encendido sobre esa persona. Entonces, el fuego del cual habla aquí es el juicio de Dios que se enciende sobre la persona cuando la persona rechaza la predicación. Pero el fuego que es apagado en la persona que cree es un fuego que debe ser apagado con justicia. Y por tal razón, alguien debe de pagar el juicio que merece la persona que cree. Y por eso él ahora habla de bautismo. En el verso 50 dice: de un bautismo es obligatorio, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra bautismo en este contexto y en otros contextos semejantes se refiere a la cruz del Señor Jesucristo. El bautismo significa ser sumergido en, para que el fuego del juicio de Dios sea apagado sobre los que creen. Ese mismo fuego, el fuego del juicio de Dios, los tormentos del infierno, deben venir sobre Cristo. Cristo debe ser sumergido en los tormentos del infierno a fin de que el fuego del juicio de Dios sea apagado sobre los que creen. Así que en la cruz se apaga el fuego del juicio de Dios sobre los que creen, en los demás el fuego está encendido. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Y así comienza él a mostrar la señal que causa división en la familia. La señal que causa división en la familia no es otra cosa que la cruz, el bautismo, el ser sumergido en los tormentos del infierno, el ser sumergido en la ira de Dios. Esa es la señal que causa división. Y en el verso 50 vemos la disposición de nuestro amante Salvador para librarnos del fuego del juicio de Dios. Dice en la segunda parte del verso 50: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es decir, vemos cómo nuestro Señor dice: tengo una gran angustia y no descansaré
hasta que los haya salvado completamente con mi muerte. La disposición de Jesús para sufrir por nosotros es algo extraordinario. Entonces, eso configura la señal que causa división. La señal que causa división es el bautismo de Jesús, es decir, la cruz, el ser sumergido Él en los tormentos del infierno, para que cuando un pecador crea en la cruz, el fuego que hay sobre él sea apagado y en los demás sigue encendido. Pero cuando la persona cree y el fuego es apagado, esa señal causa división. ¿Cuál es la señal? La cruz. Niños, a ver los niños, ¿cuál es la señal que hace a Cristo un príncipe con una espada desenvainada, causando en todo división? La señal es la cruz. La señal que causa división es la cruz. Ahora veamos, ya vimos la señal que causa división en la familia judía. Ahora veamos la realidad de esa división que sufre la familia judía. En los versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Los judíos pensaban que Jesús, al venir, sería el príncipe de paz. Os digo, no. O podríamos decir, no aún. No aún. Yo sí soy el príncipe de paz, pero antes de que haya paz, debe haber división. No, sino división, disensión. Porque de aquí en adelante, y ese de aquí en adelante es desde el momento en que Él va predicando el evangelio por las aldeas, y en el momento en que los que creyeron, el fuego de la ira de Dios sobre ellos es apagado en la cruz, de ahí en adelante, de la cruz en adelante, cuando la señal de la cruz sea perfectamente establecida, de ahí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esa es la realidad de la división. Una vez la señal ha sido establecida, la cruz ha sido consumada, de ahí en adelante las familias judías, empezando por ellas, todas las familias del mundo estarán divididas. Pero ¿quiénes fueron los receptores originales del mensaje? Los judíos. A partir de la cruz, las familias judías estarán divididas. ¿Y quieren ver un poco de la realidad de lo que significaba esta división para los judíos originales receptores del evangelio? Escuchen cómo era la división y el conflicto intrafamiliar de una familia judía cuando alguno de ellos era creyente. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, se nos da un asomo de la realidad de esa división familiar, es decir, cómo vivían los judíos del primer siglo esa división de la cual Cristo habló. Hebreos 10, 32 al 34 dice, hablando el autor de Hebreos a unos judíos del primer siglo que habían creído: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, es decir, después de haber creído en la cruz, después de haber visto la señal, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, es decir, calumnias, acusaciones, y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, la sociedad entera y vuestra familia se burló de vosotros, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos muchos de ellos fueron a parar a la cárcel, y sus amigos los visitaban. De los presos también os compadecisteis. Y miren esto: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa fue la realidad de la división en la familia judía del primer siglo. Hoy en día nosotros no vivimos esta división con esa intensidad, pero sí hay una división en nuestras familias, es innegable. Y habrá una división mucho más fuerte en nuestras familias.
A medida que avanza el tiempo y el plan de Dios se va llevando a cabo, vienen los últimos tiempos y se ha de manifestar el hombre de pecado llamado el Anticristo, el cual establecerá un gobierno mundial unificado. Él se encargará de luchar contra todo lo que es Cristo y contra todo lo que invoca su nombre. Y tendremos de nuevo la vivencia de la realidad de esta división familiar en un tono mucho más agudo que el que se vio incluso en el primer siglo. Escuchen lo que dice Mateo, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 21. Dice que en aquellos días, Mateo 10, 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La realidad de esta división en el primer siglo fue de muchos conflictos, de pérdidas. Las personas que creían en el primer siglo eran expulsadas de la sinagoga, perdían sus bienes, eran encarcelados, se burlaban de ellos, perdían sus trabajos. Luego, esta realidad, esta división ha menguado, y hoy en día la división que nosotros vivimos es algo más que todo de confrontación ideológica y ética. Pero en el futuro, cuando el anticristo venga y los gobiernos mundiales estén a sus pies, Él hará que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, incluido nuestro padre, nuestra madre y nuestros hermanos, nos odien de tal manera que nos denuncien ante la autoridad y seamos muertos por causa de Cristo. Esa es la realidad de la división que causa Cristo. Ellos ahora nos soportan, nuestra familia nos soporta a nosotros por causa de la gracia común. Hay una forma de gracia en Dios que es para todos los seres humanos, por eso se llama común. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. El sol es una gracia de Dios que administra de una manera común o generalizada para todos. Esa gracia común tiene una forma especial que neutraliza el pecado de los inconversos y hacen que el odio natural que los seres humanos experimentan por Cristo esté menguado. Pero cuando el anticristo venga, la gracia común será quitada. Y una mamá que tiene afecto natural por su hijo, será capaz de entregar a su hijo a la muerte porque será evidente en su corazón el odio tan intenso que ella tiene contra Cristo. Y nos va a hacer morir a los que somos de Cristo por el único hecho de ser de Él. En este momento, el odio del mundo contra Cristo está opacado, menguado por la gracia común de Dios. Pero llegará un momento en que esa gracia común será quitada y la madre entregará al hijo para que sea ejecutado por causa de Cristo. O el hijo entregará al padre para que sea ejecutado por causa de Cristo. Esa es la realidad de la división que causa Cristo. Nosotros vamos a sufrir esa realidad de la división toda nuestra vida y debemos soportarla con mucha paciencia. Ya hemos visto nuestro primer punto, cómo Cristo divide la nación judía, y vimos la señal que divide la nación judía, la familia judía, que es la cruz, y vimos la realidad de la división familiar. Ahora veamos nuestro segundo punto, y es cómo Cristo divide la nación judía. Lo que hace ahora Cristo es acusar a Israel de no reconocer las señales del Mesías. Hay una señal clave que es la de la cruz, pero antes de esa señal de la cruz, el Señor Jesús dio muchas señales de que
en el tiempo de Jesús era el tiempo del Mesías y de que Él es el Mesías, y ellos no quisieron reconocer las señales. Y por eso ahora Él los va a acusar con una metáfora relacionada con la capacidad que ellos tienen de predecir el clima. Él les acusa y les dice: mire, yo a ustedes les he dado muchísimas señales y ustedes no pueden identificar que yo soy el Mesías y que este es el tiempo del Mesías. Pero basta que ustedes vean una pequeña señal en las nubes y ya saben cómo va a ser el clima. ¿Qué tan hipócritas son ustedes que saben reconocer el clima, pero no saben reconocer las señales del Mesías? Otra vez Lucas capítulo 12, y vamos a leer los versículos 54 al 56. Lucas 12, del 54 al 56. Decía también a la multitud. Noten que en la sección anterior Él está hablando más que todo a sus discípulos, porque son sus discípulos los que van a padecer los rigores de la división familiar. Pero ahora se dirige a toda la multitud y en general a toda la nación. Dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. La nube en el poniente es una señal del cambio de clima. Bueno, esa es una sola señal, pero Él les había dado muchas señales y ellos no eran capaces de reconocer las señales del Mesías, y con una sola señal sí podían predecir el clima. 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ustedes son disque los religiosos, ustedes son disque la nación de Dios, pero ustedes son unos hipócritas de una falsa religión que saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra, pero no pueden distinguir el tiempo del Mesías. No pueden distinguir las señales del Mesías, no pueden distinguir la identidad del Mesías, no pueden distinguir el tiempo del Mesías. Pastor, ¿y cuáles son esas señales? Bueno, el Antiguo Testamento está cargado de esas señales. El Mesías nacería en Belén. Ellos no se preocuparon por averiguar si Cristo había nacido en Belén. Es más, creían que había nacido en Nazaret. Del linaje de David, ninguno se preocupó por ir a la notaría y buscar el registro civil de María, a ver si María era del linaje de David o no. O lo mismo por derecho legal, el registro civil de José, para ver si José era del linaje de David o no. Ellos no quisieron buscar esas señales. Pero las señales más claras que ellos no pudieron evadir fueron la presencia del heraldo. En el Antiguo Testamento se anunció que vendría un heraldo. El heraldo vino, demostró ser un verdadero profeta, anunció al Mesías y ellos lo rechazaron. ¿Qué otra señal? Sus milagros. Los milagros eran evidentes delante de sus ojos. Sus parábolas. El Antiguo Testamento decía que el Mesías enseñaría por parábolas. Él les enseñó por parábolas. Las expulsiones de los demonios, la expulsión de los demonios. Ellos prefirieron decir que Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Belcebú que creer que era una expulsión por el Espíritu Santo. Entonces, ellos recibieron muchas señales, no quisieron reconocer al Mesías ni el tiempo de su venida. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué los judíos, a pesar de haber visto tantas señales, no quisieron reconocer al Cristo y al tiempo del Cristo? Por su corazón no arrepentido. Cuando el corazón del hombre no se arrepiente de su pecado, el hombre es totalmente ciego a todas las evidencias que Dios le da. Un corazón no arrepentido puede ver la resurrección de Lázaro y enseguida querer matar al que resucitó a Lázaro. Mientras el corazón no esté arrepentido, ninguna señal te sirve. ¿Por qué no creyeron las señales? Por su corazón no arrepentido. ¿Por qué más no creyeron las señales? Por amor a ellos mismos. ¿Por qué por amor a ellos mismos? Porque ellos amaban su religión, la religión farisea. Y Jesús atacó su religión. Si Jesús atacó su religión es porque Él no puede ser el Mesías. Pero eso es un acto de soberbia impresionante. Porque si una persona extraordinaria me dice a mí que yo estoy equivocado, lo menos que yo puedo hacer es, debido a quién es el que me lo dice, lo menos que yo puedo hacer es revisar si estoy equivocado o no. Jesús es un hombre extraordinario, que hace milagros delante de mis ojos, que yo veo que es un hombre santo,
y me dice en la cara, supóngase que yo soy un fariseo del primer siglo, me dice en la cara: Sergio, tú estás equivocado en lo que crees acerca del día de reposo. Una de las principales discusiones de Jesús con los fariseos fue sobre el día de reposo. Entonces yo, como el que me lo está diciendo es una persona tan extraordinaria, lo mínimo que yo puedo hacer es revisar lo que creo sobre el día de reposo. Bueno, maestro, si yo estoy equivocado sobre el día de reposo, dime cuál es la enseñanza correcta del día de reposo, y sentarme y escucharlo, por si quizás realmente yo estoy equivocado. Y eso sucede con muchos de nosotros hoy cuando alguien nos corrige. Somos tan soberbios que no somos capaces de admitir que realmente la persona que nos está amonestando puede tener la razón. Supóngase un ingeniero, un hombre muy inteligente que está construyendo un edificio, y un auxiliar de albañilería le dice al ingeniero: vea, doctor, este ángulo de este cálculo está mal hecho. Y el tipo le dice: vea, aquí el ingeniero soy yo, limítese a hacerlo como yo le dije que lo hiciera. Tendemos a despreciar el consejo de otros porque nos creemos que somos lo último en conocimiento. Pero si ese ingeniero recibe la visita, por decir algo, de un ingeniero francés reconocido como el mejor del mundo, que ha construido los mejores edificios del mundo y ha recibido los mejores galardones, le dice: vea, ingeniero, ese ángulo está equivocado. A ese, por lo menos por ser el más famoso del mundo, le debería hacer caso. Eso sucedió con los judíos. Los judíos recibieron el mejor consejo del mundo, la mejor amonestación del mundo, del hombre más virtuoso y poderoso que jamás existió, y no quisieron reconocer que su religión podía estar equivocada. No quisieron aceptar siquiera la posibilidad de examinar que pueden estar equivocados. Igual sucede con las personas que están aferradas a una tradición. No quieren reconocer que pueden estar equivocados. Y por eso estos judíos no reconocieron las señales, no reconocieron a Cristo, y por esa razón ellos fueron divididos. La espada desenvainada de Cristo los dividió en dos. La mitad de la nación inconversa fue separada de un pequeño fragmento de la nación que es la creyente. La nación hebrea tiene dos fragmentos: un gran fragmento, una gran sección de no creyentes que se resistieron a conocer las señales, a reconocer al Mesías, y una manada pequeña, como leíamos en Lucas 12:42. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La nación judía es como una fruta, pongamos una papaya, una gran papaya, y el Señor Jesús coge con su espada, alza la papaya, y en vez de partirla por la mitad, le parte solo la puntica, una pequeña puntica, la manada pequeña. Esta puntica que Él quita somos los creyentes. No temáis, manada pequeña. El resto de la papaya va a ser echada a la basura, porque no quiso reconocer las señales del Mesías. Vean conmigo Lucas 13, 6 y 7. Lucas 13, 6 y 7. Y este es el punto que se va a desarrollar más adelante en esta sección, como les anuncié en la introducción. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Y noten esta palabra: córtala. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? De eso es lo que estamos hablando. Esa es la forma como Cristo divide a la nación judía. Multitud de señales, señales innegables, y un pueblo no arrepentido, amante de sí mismo, que no quiere, a pesar de las muchas señales, reconocer la identidad y el tiempo del Mesías. Por lo tanto, este príncipe, con su espada desenvainada, corta la nación.
y saca una pequeña porción, una manada pequeña, para que sea la base del nuevo Israel, y el resto de la papaya la echa a la basura. De eso es lo que estamos hablando en esta sección. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en el día de hoy? Hemos visto que el Señor Jesús es el príncipe con una espada desenvainada que lo divide todo. Cristo no es aún el príncipe de paz, sino un príncipe con una espada desenvainada que divide todo en dos. Y lo segundo que hemos visto es que este príncipe con su espada desenvainada dividió mi vida en dos, dividió mi familia en dos, dividió la nación de Israel en dos y ha dividido al mundo en dos, unos para salvación y otros para condenación, dependiendo de cómo reaccionen ellos a la señal de la cruz. Y hemos aprendido también que la mejor noticia que yo puedo recibir es que cuando el príncipe con su espada desenvainada dividió al mundo, a mí me puso del lado de los que recibirán su gracia y salvación. Esa es la mejor noticia. Que este príncipe con espada desenvainada no es mi enemigo. Él es para otros un príncipe con una espada desenvainada, pero para mí es el príncipe de paz. Yo tengo ya la paz que alcanzará al mundo entero, pero aún no ha llegado, porque todavía el fuego está encendido. Muchos tienen que aceptarlo y muchos rechazarlo. Y ahora, para terminar, solo debemos tomar nuestro texto y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas prácticas, las reacciones prácticas que debemos tomar de este precioso pasaje que hemos estudiado? Lo primero que tenemos que reconocer al estudiar este pasaje y ver a Cristo en este perfil maravilloso de un príncipe con una espada desenvainada, el príncipe que lo divide todo, lo primero que nosotros debemos experimentar es gratitud. Gratitud para con Dios y decir como el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado, porque yo fui colocado en aquella parte de la línea divisoria donde hay salvación. Eso es lo mejor. La mejor noticia que yo he recibido en mi vida es esa, que yo fui escogido para que este príncipe fuera mi salvador. Gratitud. Lo primero que tenemos que experimentar al escuchar este pasaje es gratitud, al ver que la familia está dividida, pero yo estoy del lado de los salvos, al ver que la nación fue dividida, pero yo estoy del lado de los salvos, al ver que el mundo fue dividido, pero yo estoy del lado de los salvos. Pero además de experimentar gratitud, debemos experimentar o buscar de Dios paciencia. Paciencia con nuestros familiares inconversos, porque esa división que hay entre nosotros y ellos está ahí y estará ahí, hasta que ellos se conviertan, hasta que ellos mueran, hasta que yo muera o hasta que Cristo regrese. Esa división está ahí. Y yo debo soportarla con paciencia. Esa división me traerá a mí dificultades. Esa división me traerá angustia, me traerá dolor. Nosotros, como decía un gran predicador del pasado, los creyentes siempre comemos el cordero pascual con hierbas amargas. Es decir, que la buena noticia de nuestra salvación está matizada por el dolor que nos causa ver a nuestros seres queridos del lado condenatorio de la línea divisoria que Cristo ejecuta con su espada. Nosotros sufrimos por nuestros familiares inconversos, tendremos siempre una tensión con ellos, un problema con ellos, una angustia por ellos, pero al ver este texto, no solamente debemos tener paciencia con ellos, sino esperanza. Esperanza de que ellos algún día van a cruzar la línea. Y nosotros debemos con esperanza estar al otro lado de la línea, haciendo todo lo que es posible para que ellos crucen la línea. ¿Y qué podemos hacer?
Podemos testificarles del amor de Cristo con palabras, podemos testificarles del amor de Cristo con obras. Ahí está la esposa, cuyo esposo no es creyente. Ella está a un lado de la línea, él está al otro lado de la línea. La Biblia le dice a esa esposa que ella puede contribuir para que su esposo cruce la línea. Como pastor, la Biblia dice que si esa mujer respeta a su marido, que está del otro lado de la línea, la sujeción y el respeto que ella le muestra a ese inconverso obra con más poder que las palabras del evangelio que ella le comparte, y ella con sus obras puede ganar a su marido y hacerlo que cruce al lado de ella de la línea. Entonces debemos soportar con paciencia la división, pero también debemos tener esperanza y actuar de que en algún momento Dios pueda hacer que nuestra familia cruce la línea. Un familiar, dos familiares o tres familiares quizás, Dios puede darnos el privilegio de que ellos crucen la línea. Incluso es posible que todos crucen la línea, porque en el Nuevo Testamento se ve que el Señor en su soberana gracia ha querido salvar familias enteras. Vemos el caso de Cornelio, vemos el caso de Lidia, vemos el caso del carcelero de Filipos. Y de paso es necesario aclarar un error que hay en el cristianismo de nuestros días, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa no es una promesa para nosotros hoy de que toda nuestra familia va a cruzar la línea porque yo la crucé. No, eso es falso. Eso es una promesa para el carcelero, es un relato inmediato que Pablo hace, una profecía que Pablo hace de lo que va a suceder a continuación. Luego Pablo va y predica en la casa del carcelero y toda la familia cruza la línea. Pero eso fue una promesa para el carcelero, no para nosotros hoy. Pero nosotros tenemos la esperanza de que ellos pueden cruzar la línea, y quizás todos. Yo conozco hermanos que tienen la dicha de que toda su familia sea cristiana, como también conozco hermanos que tienen la experiencia de que solo ellos en una familia grande son cristianos. ¿En dónde radica la diferencia? En la soberanía de Dios. No en mí, no en mi esfuerzo, ni siquiera en mi oración ni en mi conducta. Mi conducta contribuirá para que ellos se alejen del evangelio, pero la salvación o condenación de ellos depende de la gracia soberana de Dios. Así que debemos pedir paciencia, debemos tener esperanza, debemos vivir en acción procurando de que todos ellos crucen la línea. Pero si se llega el caso de que alguno de ellos no cruza la línea y muere inconverso, nosotros tendremos el ser consolados por el mismo Dios que nos salvó. Él ha provisto no solamente nuestra salvación, sino la consolación suficiente para enfrentar la muerte de un familiar inconverso. Todos nosotros tenemos en el Espíritu Santo la gracia de soportar la muerte de un familiar inconverso. Todos la tenemos. Y aquí vemos algunos que podemos testificar de esa gracia consoladora ante el fallecimiento de seres queridos, conversos o inconversos. Todos tenemos la promesa. No importa cuándo suceda, cómo suceda, si alguno de los tuyos no cruza la línea, tú serás consolado y fortalecido para continuar sirviendo al príncipe que tiene su espada desenvainada y luchar por si alguno de los demás va a cruzar la línea. Y no solamente familiares, sino amigos del alma que queremos que crucen la línea. Y me viene a la mente el caso de un famoso santo del pasado llamado George Mueller. George Mueller, un destacado siervo de Dios de la Inglaterra del siglo XIX o XVIII, destacado porque le dio alimento y educación a más de 6.000 huérfanos en Inglaterra, George Mueller. Y cuentan que este hermano Mueller oró antes de morir 25 años por la conversión de su mejor amigo. Tenía dos amigos entrañables del alma, y el uno se convirtió después de 25 años de orar por él, y el otro se convirtió 5 años después de la muerte de Mueller. O sea, orar,
vivir para Cristo, disfrutar a Cristo, es la mejor forma de lograr que esas personas que amamos crucen la línea que este gran príncipe ha creado entre nosotros y ellos. Ahora, como siempre, algo para los niños, un mensaje para los niños. Niños, tu casa está dividida. Los niños deben saber eso. Niños, vuestra casa está dividida. Tus padres están de un lado de la línea y tú del otro. Aunque una hermana me hizo caer en la cuenta en estos días que puede suceder lo contrario, que es el niño el que está en el lado de la línea de salvación y sus padres son los que pueden estar en el lado de la línea de consolación. Si esa es la verdad, bienaventurado eres, pequeño, que puedes decir que eres salvo antes que tus padres, pero esa es la excepción. La mayoría de los casos es que la línea divide el hogar y el niño o los niños están en el lado de la condenación y los padres están en el lado de la salvación. Niños, esa realidad se puede cambiar. ¿Cómo? Si tú cruzas la línea. Tú debes cruzar la línea. Y todo lo que tus padres hacen es para que cruces la línea. Óiganme bien los niños. Niño, cuando tú haces algo malo y tu papá te baja los calzones y te pega 3 correazos, 3 juetazos bien fuertes, óyeme bien, eso es para que cruces la línea. Y debes amar y agradecer a Dios por tu papá, que después de pegarte esos fuetazos, te abraza y te dice, te amo en el amor de Jesucristo, y lo único que quiero es que vengas a Él. Debes orar a Dios dando gracias por esos padres y pedirle que pronto te dé el arrepentimiento para cruzar la línea y estar junto a ellos. Niños, óiganme bien, cada que tú abrazas a tu papá, no lo abrazas completamente. Por mucho que tú te esfuerces, niño o niña, por apretar a tu papá, hay un vacío entre ustedes dos. La línea que este príncipe ha trazado con su espada está entre ustedes dos. Nunca podrás amar ni abrazar verdaderamente a tu papá hasta que tú seas creyente como él. De lo contrario, si tú no eres creyente como él, ustedes dos siempre estarán divididos, siempre estarán separados. Por eso tu papá hace lo que hace para que cruces la línea. Te pega en las nalgas para que cruces la línea. Te mira a los ojos y te dice, hijo, te amo, para que cruces la línea. Te da todos los días el sustento en tu casa para que cruces la línea. Se preocupa por enseñarte la palabra de Dios para que cruces la línea. De tener un excelente matrimonio con tu mamá para que cruces la línea. Niño, niña, ¿qué estás esperando? Crúzala. Cruza la línea. El príncipe con su espada desenvainada está aquí. Niño, el príncipe con su espada desenvainada está aquí y quiere partirte en dos. ¿Por la mitad, pastor? No, no, no. Quiere partir tu vida antes de él y después de él. Él está aquí para partir tu vida en dos. Pero tú debes escuchar la voz de tus papás, la voz de tus pastores, la voz de todos los que estamos aquí, que estamos del otro lado de la línea, y venir a Cristo. Ven a Cristo ahora. Mañana no sabemos qué puede pasar contigo. El día de salvación es hoy. Ven a Cristo ahora. Los niños, los jóvenes, vengan a Cristo. El príncipe está aquí para dividir sus vidas. Y a nuestros amigos que nos visitan, los amigos, las personas que hemos invitado hoy a la iglesia, que vienen aquí por primera vez, a ellos tengo que decirles dos cosas.
nuestros amigos, los que no son creyentes. Amigos, escuchen bien. ¿Por qué se condenaron esos judíos? Porque rechazaron la señal. La señal es la cruz. Y la señal sigue estando delante de tus ojos. Amigo, ahora no necesitas ver un milagro, expulsar un demonio, ver que se expulsa un demonio. No necesitas oír a Juan el Bautista ni ver a Cristo en persona. La señal de la cruz sigue vigente. Es una señal histórica y está delante de ti. Y lo que debes hacer es aceptarla o rechazarla. Si aceptas la señal de la cruz, es decir, el evangelio de la cruz y la tumba vacía, cruzarás la línea y estarás con el pueblo de Dios. Si la rechazas, serás desechado. Una señal que está allí para salvarte. Pero dos, tengo que decirle a nuestros amigos que nos visitan, que si te atreves a aceptar la señal y a cruzar la línea, debes estar preparado para sufrir. Porque aún tu propia mamá te va a entregar a la muerte, aún tu propia mamá te va a rechazar, aún tu propia familia va a ser tu enemigo. Debes estar preparado, que cruzar la línea no es fácil, cruzar la línea tiene un precio y ese es el verdadero evangelio, que venir a Cristo requiere autonegación, requiere perderlo todo, incluso el amor de tu mamá. El amor de tu papá. ¿Deseas venir a Cristo y aún arriesgarte a que tu mamá te rechace? ¿A que más adelante ella misma te entregue a los enemigos de Cristo para morir? Si en este momento, sabiendo que eso es así de difícil, aún te sientes muy atraído para venir a Cristo, es porque el Espíritu de Dios está haciendo ahora una obra en tu corazón mientras este pecador te habla. Ven a Cristo. Ven a Él. Él quiere partir tu vida, así como a los niños, el príncipe con la espada desenvainada quiere partir tu vida en dos. Ven a Él. Y después de que vengas a Él, Él ya no será más para ti un príncipe con una espada desenvainada, sino el delicioso príncipe de paz. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos. Oh Padre, gracias. Oh Espíritu Santo, gracias. Realmente has estado con nosotros esta mañana y en este sencillo pasaje hemos podido ver a Cristo. Un perfil más de su gloria para consolarnos y fortalecernos. Porque, oh Padre, tú sabes que en este lugar, en este momento, hay muchos que si bien se gozan de su salvación, tienen gran tristeza y profundo dolor en sus corazones por la inconversión de sus familiares. Y hoy tú les das consuelo, esperanza y paciencia, para que ellos sigan orando sin desmayar hasta el último día. Mientras hay vida, hay esperanza de que ellos vengan y crucen la línea divisoria, porque en ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La línea divisoria es Cristo Jesús. Y nosotros vamos a predicar a Cristo con valentía y a esperar que tú salves a nuestros seres queridos. Este es un buen momento para hacer oración por nuestros familiares. Yo quiero invitar a todos los presentes a que allí en silencio, en sus corazones, mencionen delante de Dios el nombre de sus seres queridos e intercedan por su salvación. Vamos a dejar por un momento la oración congregacional y cada uno en su corazón va a nombrar a sus seres amados y a pedir que el Espíritu Santo conceda que el príncipe con su espada desenvainada los parta en dos y les dé salvación. Un breve momento de intensa oración por nuestros familiares. Ore cada uno en su corazón.
Si alguno nos queda por fuera, Señor, tú lo conoces, tú sabes quién es, y también obras en él tu poderosa salvación. Oh Padre, gracias. Realmente ha sido un consuelo esta tarde exponernos a tu palabra, un gozo saber que esa espada desenvainada ya no irá contra nosotros jamás, que nuestro Salvador apagó el fuego del juicio de Dios que debía venir sobre nosotros y que ahora el fuego sigue encendido. Trae, Señor, salvación a muchos más. Te lo rogamos, Padre. Gracias, Señor, por la consolación que traes a nuestras vidas. Y ahora queremos reaccionar a tu palabra cantando. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida partió. Es mi amigo Jesús. Él es Dios,